la unidad 1, estuvimos analizando toda la cuestión referida al derecho constitucional, su ámbito de incumbencia, qué es lo que estudiamos o analizamos o que vamos a abordar a lo largo de todo el cuatrimestre, básicamente. Cuáles son las normas y las fuentes que vamos a consultar para eso. También estuvimos viendo los tipos de constituciones en algún punto, la constitución rígida, flexible, material, formal. Estuvimos analizando también el proceso de reforma constitucional, los principios del constitucionalismo, la cuestión referida al constitucionalismo clásico y al constitucionalismo social, esos dos momentos del constitucionalismo que también analizamos. Y hoy vamos a analizar el último punto que trabaja la cuestión de las reformas constitucionales, ¿sí? Ahí hay preparado un PowerPoint que hoy vamos a recorrer un poquito y ustedes después lo van a tener disponible para poder analizarlo con mayor detenimiento, donde vamos a ir viendo básicamente por eso lo hicimos con esa modalidad, para que quede un poco más esquematizado o sintetizado. Vamos a ir viendo qué provocó o qué modificó cada una de las reformas de la Constitución y qué puede ser relevante para lo que vamos a ir analizando, ¿sí? Ustedes saben que la Constitución tiene su origen en 1853, sin la provincia de Buenos Aires en ese entonces, y que se incorpora esta en 1860 y allí se lleva adelante la reforma, la llamada reforma de 1860, pero que también para algunos constitucionalistas sería, en ese caso, todavía no estrictamente una reforma, sino parte del proceso gestacional o fundacional de la Constitución, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a mantener con la denominación de la reforma constitucional y vamos a analizar los principales aspectos. Tal vez la de 1860, en lo que se haya allí plasmado en el texto constitucional, tiene... ha abordado varios de los artículos de la Constitución, lo mismo, digamos, que sucede luego con la del 94, en otros órdenes, obviamente. Y tal vez lo que yo me animo a manifestar con respecto a la reforma de 1860 como denominador común, es que muchos de los artículos que fueron modificados o redactados tienen mucho que ver con la cuestión relativa a el federalismo, ¿sí? a las autonomías provinciales, vamos a ver en algunas reformas de algunos artículos. Bueno, y eso es lo que en algún punto colabora para después intentar pensar cómo está nuestro país organizado, ¿sí? Bien, dejo de ya admitir gente, así que vamos a la clase. Bueno, antes de arrancar, ¿hay alguien que tenga alguna que haya quedado, alguna duda, alguna inquietud, tanto sea sobre los temas que vimos o sobre lo relativo a la organización de la materia del cursado? Hablen ahora, diría, o callen para siempre. ¿Alguna duda que haya quedado, no? Bueno, fuimos re claros, así que podemos avanzar. Bien, vamos a compartir entonces pantalla con el PowerPoint, ¿sí? Y vamos a comenzar a analizar esta cuestión. Bien, la primera o sea, a partir de 1853 con la Constitución, 1860 se incorpora a Buenos Aires al Estado argentino, digamos, en su aspecto integral, y se lleva adelante la primera reforma, o como decíamos recién, algunos consideran que no sería tal, sino parte del proceso del origen de la Constitución, pero bueno, vamos a decir que en una de las cuestiones discutidas en ese momento era establecer cuál sería la capital del Estado argentino. La Constitución de 1853 preveía, básicamente, que la capital sería la ciudad de Buenos Aires. Esa situación luego no fue pacífica, hubo varias normas que se fueron gestando a partir de allí, y luego, en 1860, sí se decide que más conveniente que establecer en la Constitución cuál sería la ciudad capital, dejar que esa designación quede a cargo de una ley nacional o de una ley del Congreso,
lo tanto, la capital, según lo que establece el artículo 3 de la Constitución posterior a la reforma, establece que sería en la ciudad que se diera al efecto una o más provincias, porque también la capital puede ocupar un territorio que ocupe más de una provincia, no en su completitud obviamente, pero sí que afecte territorio de más de una provincia, y en ese caso, aceptada por el Congreso que fuera, por ley nacional se establece la ciudad capital. A partir de allí, obviamente hubo diferentes intentos de localización de la capital, hasta que queda establecida que la capital sería en la ciudad de Buenos Aires, actual, en un territorio cedido por la provincia de Buenos Aires, obviamente. Esto de que decíamos de más de un territorio tiene que ver con lo que vamos a decir ahora, que no es una cuestión que quedó de alguna manera saldada definitivamente. En distintos momentos se dieron situaciones o cuestiones que provocaron la posibilidad de que la ciudad capital se trasladara a otro territorio. Siempre está esa mirada, esa posibilidad como forma de descentralizar o de salirse un poco de ese punto de concentración que es Buenos Aires, y en esa oportunidad podemos mencionar como la más saliente la que sucedió durante el primer gobierno luego de la recuperación de la democracia en 1983, cuando durante el gobierno de Alfonsín se intenta, mediante un proyecto legislativo, que la capital sea trasladada a la zona de Patagones, Viedma y Guardia Mitre, que abarca, para quienes son de esa zona, territorios de dos provincias, el sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de la provincia de Río Negro. ¿Sí? Bueno, ese fue el proyecto tal vez que más avanzó en los últimos tiempos. De hecho, ya parecía que podía llegar a prosperar, pero luego no sucedió eso, y actualmente se mantiene todavía la ciudad capital, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, lo cual no quita que en algún momento, por distintas cuestiones que puedan llegar a suceder y a darse, o factores que puedan combinarse, pueda llegar a producirse un traslado de la ciudad capital. Pero por ahora se mantiene ese lugar, digamos, establecido por la ley posterior a esta reforma de 1860. Otro aspecto importante tenía que ver con los recursos, ¿sí? El texto de 1853 establecía que entre los recursos del Estado estaban los derechos de importación y de exportación como recursos del Estado Nacional, y la reforma del 60 resolvió que dichos derechos se regirían hasta 1866 como impuesto nacional y no quedar a partir de entonces en los estados locales, ¿sí? A partir de esa designación. Eso lo vamos a dejar ahí porque luego vamos a volver a ese punto. Este punto es importante, ¿sí? Porque justamente tiene que ver con lo que conversábamos recién, de que en realidad la reforma de 1860 aporta aspectos importantes a lo que tiene que ver con las autonomías provinciales, ¿sí? El artículo 5 de la Constitución claramente establece cuáles son los recaudos que deben cumplir el actual vigente, si ustedes lo pueden leer, que deben cumplir las provincias al momento de dictar su constitución, ¿sí? Establece, bueno, básicamente que deben respetar los derechos, declaraciones contenidos en la Constitución, que deben respetar el sistema republicano y representativo, que debe asegurar la administración de justicia, que debe asegurar la educación primaria y el régimen municipal, pero además en 1853 establecía que esas constituciones dictadas por las provincias, a partir de su autonomía, debía tener la aprobación del Congreso Nacional. O sea, una vez sancionada la Constitución Provincial, debía contar con la posterior aprobación del Gobierno Nacional. Ese requisito que de algún modo afectaba claramente la autonomía provincial, en 1860 es eliminado. O sea que
claramente, luego de 1860, aquella provincia que dictara su constitución no iba a necesitar, por supuesto, de la aprobación del Congreso, ¿sí? Bueno, también en ese momento se establecía, cuando exigía el artículo 5 de la Constitución original, que debía garantizar la educación primaria gratuita. Bueno, esa referencia a la gratuidad fue eliminada luego en 1860, dejando manifestado que debía sí mantener la educación primaria o garantizar la educación primaria. Pero lo más importante acá, claramente, es la cuestión referida a la no necesidad de aprobación por parte del Congreso de la Nación de las constituciones que cada provincia, en uso de su autonomía, en el goce de su autonomía, hubiera dictado, ¿sí? Y eso claramente garantiza esa autonomía. Otro aspecto importante tiene que ver con la intervención federal. La intervención federal, ustedes la van a estudiar luego, más adelante, en alguna unidad del programa, que es la garantía, en algún punto, o la materialización de la garantía federal contenida en el artículo 6, ¿sí? Que plantea que ante un caso de ataque exterior o conmoción interior que ponga en riesgo a las autoridades locales, si las provincias han cumplido con lo establecido en el artículo 5 en materia de organización institucional, es el Estado Nacional el que va a garantizar esa, la vigencia y el mantenimiento o el sostenimiento de las autoridades locales o de los gobiernos locales, y el mecanismo o la herramienta es la intervención federal, ¿sí? Bien, ¿cuál es la situación? En 1853 la Constitución originaria permitía la intervención federal aún sin la intervención de los gobiernos locales, ¿sí? El artículo 6 en la reforma de 1860 distinguió dos supuestos de intervención. La intervención de oficio, ¿sí? Que sería cuando el Estado Nacional interviene sin ningún tipo de participación en cuanto a la decisión de la provincia, es decir, no hay pedido de la provincia o requerimiento de la provincia en tal sentido. Y otra posibilidad es la intervención federal a requerimiento de las provincias o de las autoridades locales, ¿sí? Ya sea para sostenerlas o para restablecerlas en caso de situaciones que hubieran puesto en riesgo a las mismas, ¿sí? Es decir, de algún modo, también acá se puede ver esta cuestión de respeto hacia las autonomías provinciales y a la voluntad de las provincias en lo que respecta a este instituto. Bien, vamos a bajar un poquito más. Otro aspecto interesante o importante o relevante, estaba pensando que decía, bueno, es el artículo 12, ¿sí? De la reforma constitucional de 1860, que agrega en el final de ese artículo, cuando se establece la cuestión referida a la administración portuaria, que en ningún caso puede concederse preferencias a un puerto respecto de otro por medio de leyes o reglamentos de comercio, ¿sí? Bueno, claramente en este caso lo que plantea este artículo y la finalidad de este artículo, que no es menor, es poder sostener la igualdad de condiciones de los diferentes puertos de las diferentes provincias. Cuestión que es absolutamente importante por lo que implica para cada provincia portuaria el sostenimiento de su puerto. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires y en nuestro caso particular en la ciudad de Bahía Blanca, ¿sí? Es decir, claramente la cuestión del portuaria, por lo menos a nosotros nos involucra necesariamente, y lo que plantea es que el Estado Nacional no pueda, en ningún caso, conceder una preferencia a un puerto respecto de otros, por ejemplo, con cuestiones arancelarias, con cuestiones de beneficios impositivos, etc. Y en función de eso, poder evitar cualquier situación de desigualdad. Esto es importante porque en caso de no dar esta garantía o esta cláusula, podría suceder que, bueno, hubiera algún tipo de situación
preferencial para un puerto con respecto al otro, lo cual implicaría probablemente la imposibilidad de funcionamiento de un puerto o su inviabilidad, etc. Y en todo caso, afectaría también la situación de las provincias portuarias en cuanto a la equidad. Entonces, en ese caso, sí fue importante la reforma de ese artículo, ¿sí? Bueno, el artículo 15 introduce una cuestión relativa a cuestiones de la época, ¿sí? Que tenía que ver con la cuestión de la esclavitud. Y el artículo 30, que fue el que vimos ayer, ¿sí? Cuando hablábamos del proceso de reforma de la Constitución, en 1800, que algunos lo consultaron o lo charlamos ahí en el aula, la Constitución de 1853 establecía básicamente la imposibilidad de la reforma de la Constitución por el plazo de 10 años. Y muchos coincidían en entender que esta cláusula era una de las famosas llamadas cláusulas pétreas de la Constitución, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece la imposibilidad de una reforma durante un determinado periodo de tiempo. Bien, en 1860, o sea, 7 años después y antes de que se cumpla ese plazo, es eliminada dicha cláusula, ¿sí? Obviamente por la necesidad de reformar la Constitución a partir de la incorporación de Buenos Aires, está claro. Por lo tanto, a partir de la consecuencia del Convenio de San José de Flores y poder posibilitar la Unión Nacional con la incorporación de Buenos Aires, hubo que reformar esta cláusula que de pétrea evidentemente no tenía demasiado, ¿sí? Claramente. Bueno, también el artículo 31 agregó un párrafo final, exceptuando a la provincia de Buenos Aires del cumplimiento de las obligaciones que surgían de tratados que se habían celebrado previamente y en las cuales no había intervenido la provincia, obviamente a partir de la que tiene que ver con su incorporación. Y luego aparecen diferentes reformas, incorporación directamente de 4 artículos que son en alguna medida más o menos relevantes en lo que hace a la repercusión que puede provocar. Por ejemplo, es importante el artículo 32, referido a la reglamentación de libertad de imprenta. Esto lo van a ver después cuando analicen en la unidad 5, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de imprenta, censura previa, la doctrina de la Real Malicia y lo que tiene que ver con la competencia para legislar en materia de libertad de prensa o de libertad de expresión y lo que tiene que ver con la jurisdicción de los hechos que deban ser juzgados por delitos cometidos por o con la prensa, ¿sí? Básicamente el artículo 32 establece una redacción que si bien quedó en algún punto con algún grado de confusión, si la analizamos desde la literalidad, la jurisprudencia se ha encargado de establecer claramente cuál es la competencia y cuál es el órgano legislativo competente para poder emitir leyes que tengan que ver con la libertad de expresión y la libertad de prensa, y eso lo van a ver tranquilos en el momento que se vea en la unidad. Un artículo importante es el artículo 33, ¿sí? Que es, valga el juego de palabras, explicitar los derechos implícitos, ¿sí? El artículo 33, o sea, ustedes ya vimos ayer que la primera parte de la Constitución contiene todo lo que son los derechos explícitos, ¿sí? Es decir, el plexo de derechos, los derechos subjetivos que el ciudadano argentino por su condición de tal tiene, está contenido en la primera parte dogmática de la Constitución. Bueno, este artículo 33 lo que plantea es que aquellos derechos que no estén escritos explícitamente en la primera parte de la Constitución, pero que surjan de la forma republicana de gobierno y de la soberanía popular, van a ser también considerados derechos del sistema jurídico argentino, ¿sí? Contemplados en el sistema jurídico argentino. Esta puerta que permite el artículo 33 le da a esta parte dogmática y a quien tenga que resolver sobre cuestiones referidas a aspectos que se discutan en los que algún derecho se encuentre involucrado y que no esté explícitamente contenido en la primera parte, el margen para poder reconocer
la existencia y la titularidad de ese derecho, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de Egmejian con Neustadt y Egmejian con Sofovich, que ustedes van a ver cuando vean la libertad de expresión, se discutía la cuestión relativa a el derecho a réplica, ¿sí? El derecho a poder contar con un espacio en el mismo medio que publicó algún artículo que considero agraviante o dañoso para la persona víctima de esa situación, tener el derecho a réplica por el mismo medio, con el mismo espacio, etc. Bueno, ese derecho a réplica no está en ningún artículo de la primera parte de la Constitución. Ahora lo tenemos incorporado a partir del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. Pero en ese momento, 1992, 1994, cuando se resuelven estos casos, no estaba, se discutía si el derecho a réplica que reclamaba Egmejian en esos dos casos era un derecho implícito o no. O sea, de entre todos los argumentos que se discutieron, uno de los argumentos a discutir era si el derecho a réplica podía ser considerado o no como un derecho implícito contenido en la Constitución. ¿Qué consecuencias tenía eso? Que si el juez entendía que era uno de los derechos implícitos, entonces ganaba el caso Egmejian y podía resolver la cuestión o ejercer su derecho a réplica, y si no, por supuesto no. Entonces, este artículo 33 sí es importante en la reforma de 1860 porque deja esta posibilidad de clarificar y de resolver los asuntos que involucran determinados derechos. Y por otro lado, tenemos que decir que obviamente la palabra en materia de interpretación sobre si un determinado derecho es o no un derecho implícito va a ser el juez, ¿sí? Va a ser el que tenga que resolver el caso concreto, ¿sí? Bien, luego el artículo 34 va a determinar una incompatibilidad para ejercer la magistratura simultáneamente en la órbita federal y provincial. Esto claramente quien es juez, fiscal, defensor en un ámbito de la justicia no va a poder serlo en el otro, claramente. Si es un juez de la justicia federal, no va a poder desempeñar funciones en la justicia provincial y viceversa. Y luego el artículo 35, que también garantiza la cuestión de las autonomías provinciales, el establecimiento de las designaciones en ambos espacios territoriales. Bien, el artículo 46, ¿qué hace? Bueno, plantea el aumento del número de diputados, ¿sí? Por la provincia de Buenos Aires. Eso tiene que ver también con la cuestión de la incorporación de la provincia. Y otra cuestión que tal vez también tiene que ver con garantizar la cuestión federal es la reforma de estos dos artículos que establece que para el cargo de diputado y de senador se requiere ser nativo de la provincia por la que son elegidos o tener 2 años de residencia inmediata en ella. Eso está bien en el sentido de que quien represente a una provincia, ya sea de la Cámara de Senadores, que recordamos que los senadores representan a las provincias, o de los diputados, que representan al pueblo, pero en algún punto respetando las proporciones poblacionales provinciales o territoriales, es, digamos, una buena fórmula para que no sea, digamos, quien representa a la provincia alguien que no tiene conocimiento de la misma o de sus intereses o de sus necesidades, este recaudo de ser nativo del territorio provincial o tener 2 años de residencia, por la cual accede al cargo legislativo, ¿sí? Bien, si ustedes van teniendo alguna pregunta me van diciendo, porque por ahí yo voy avanzando, porque queremos hacer este repaso por cada una de las modificaciones más importantes. Si tienen alguna duda, no puedo ver el chat, así que activan el micrófono. Perdón. Bueno, otro aspecto importante. También tengo que decirles esto. Esto que estamos haciendo acá es una rápida recorrida, ¿sí? Por los distintos lugares que generó la reforma, pero en cada clase de las que vengan, ustedes van a ir viendo estos temas y probablemente refresquen cuál es o qué ha sucedido en estas reformas con respecto
por ejemplo, el juicio político. Cuando ustedes vean el juicio político, seguramente esto lo van a volver a ver. Pero básicamente, el juicio político ustedes van a ver que es un procedimiento de carácter netamente político, por el cual se establece que en caso de que un funcionario incurra en alguna causal de remoción, ¿sí? Como puede ser mal desempeño en sus funciones, delito en el ejercicio de sus funciones o delitos comunes, cuando alguna autoridad política incurre en una falta que justifica su remoción, existe la herramienta del juicio político, ¿sí? O el procedimiento del juicio político. La pregunta es, ¿qué funcionarios son enjuiciables o qué funcionarios pueden ser removidos por juicio político? Eso obviamente hoy está establecido, pero en 1853, entre los distintos funcionarios removibles que estaban el presidente, el vicepresidente, los jueces de la Corte, aparecía también los gobernadores de provincia como sujetos removibles por juicio político del Estado Nacional y los legisladores nacionales, ¿sí? Esos aparecían nombrados junto con el presidente y el vicepresidente, junto con los jueces de la Corte, como funcionarios removibles por juicio político. En 1860 se modifica esa situación y se elimina como funcionarios enjuiciables por juicio político a los gobernadores de provincia, cuestión que ven como nuevamente aparece reflejada la cuestión de respeto por las autonomías provinciales. Es decir, ¿por qué el Estado Nacional tenía que llevar adelante un juicio político respecto de un gobernador por una falta cometida en sus funciones relativas a la administración provincial? Claramente no tenía mucha razón de ser y afectaba a la autonomía provincial. Entonces se elimina a los gobernadores de provincia como a los gobernadores de provincia como funcionarios enjuiciables. ¿Quiere decir esto que los gobernadores de provincia no pueden ser removidos por juicio político? No. Lo que significa es que cada provincia, en su constitución, va a determinar si es removible por juicio político un gobernador o no. En su mayoría sí, ¿sí? Entonces, cada provincia debe prever su procedimiento de responsabilidad del funcionario en función de las faltas que hubiera reconocido, pero que no sea el Estado Nacional quien lo hiciera, ¿sí? Por eso decimos que esta cláusula también es una garantía de la autonomía provincial, como lo fue también lo que planteamos al principio, la necesidad de que el Congreso Nacional tenga que aprobar la Constitución. Y con respecto a los legisladores nacionales, porque no tenía sentido, porque en realidad los legisladores nacionales existe para ellos el desafuero como mecanismo de determinación de una responsabilidad política y permitir que sean sometidos a la justicia ordinaria. Entonces, en la reforma de 1860 se elimina al gobernador de provincia y al legislador nacional como funcionario enjuiciable por juicio político y se incorpora como funcionarios enjuiciables a los magistrados inferiores, es decir, a los jueces inferiores, no los jueces de la Corte, sino los que están por debajo, jueces de Cámara, de primera instancia, fiscales, defensores, etc. ¿Sí? Que después vamos a ver que en la reforma de 1994 esos magistrados inferiores también son quitados del juicio político como funcionarios enjuiciables y se crea para ellos el jury de enjuiciamiento. Eso lo van a ver después con la reforma del 94. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe. Sí. Usted dijo que los legisladores nacionales eran sometidos a... No escucha qué. Al desafuero. Ah, listo, gracias. Exacto. O sea, un legislador nacional que debe ser juzgado, porque ellos tienen inmunidad, digamos, en función de su cargo, para ser juzgado por la justicia ordinaria por alguna cuestión relativa a su función como legislador, pero si comete una falta grave, un delito, lo que fuera, en el ejercicio de su función, la propia Cámara, después ustedes lo van a estudiar esto, pero la propia Cámara lo desafora, o sea, hay un desafuero, es quitarle los fueros, ¿sí?
para que pueda ser sometido a la justicia ordinaria. En vez de juicio político, está el desafuero. Bien. El artículo 75, inciso 12, también garantiza la cuestión autonómica. En realidad, el artículo establecía ustedes vieron que tenemos códigos que llamamos códigos de fondo, que son código civil, código penal, leyes laborales que los crea, los dicta el Congreso Nacional, y luego existen normas procesales o procedimentales que las dictan las provincias, ¿sí? Es decir, si bien los códigos de fondo son de competencia nacional, por lo tanto, en cualquier provincia los delitos van a ser los mismos, el Código Penal es el mismo, el Código Civil es el mismo para todas las provincias, cada provincia sí va a dictar sus propios códigos procesales, sus procedimientos. Por lo tanto, no son iguales los procedimientos, por ejemplo, judiciales de la provincia de Buenos Aires, que los de la provincia de La Pampa, o de Río Negro, o de Santa Fe. Es decir, cada provincia tiene su propio procedimiento judicial. Lo que establece este artículo, este agregado de la reforma y eso está establecido, perdón, en el artículo 75, inciso 12. Lo que establece el agregado es que tales códigos, los códigos de fondo, no pueden alterar las jurisdicciones locales, correspondiendo la aplicación de los mismos, o sea, de los códigos, a los jueces federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones. ¿Qué garantiza este texto? Que bueno, que si tenemos dos órdenes judiciales o organizaciones judiciales, la federal y la provincial, bueno, esa distribución de competencias está garantizada, y si un hecho se produjo en la provincia de Buenos Aires con ciudadanos comunes que habitan en la provincia de Buenos Aires, la justicia que va a entrar es la justicia provincial, no la justicia federal. La justicia federal va a intervenir en aquellos casos que la legislación, como competencia de excepción que es, establezca que es competente. Esta garantía también hace, en buena medida, a lo que venimos hablando de las autonomías provinciales. Por eso que ven como hay varios artículos que en algún punto pretende favorecer esta idea de federalismo, ¿sí? Bueno, este artículo yo creo que en una de las clases lo referencié, no con el número, no me acuerdo si a la mañana o a la tarde. Es un artículo que si lo mirábamos hace unos años, no le dábamos mucha trascendencia porque era una cuestión prácticamente de cotidianeidad, de designación de los empleados. Y fíjense que la Constitución de 1853 facultaba al presidente de la Nación para que cuando el Senado estuviera de receso pudiera efectuar los nombramientos de aquellos funcionarios que requería el acuerdo de la Cámara igualmente, ¿sí? Como que, o sea, si durante el receso de la Cámara había que designar a algún funcionario que además, por procedimiento, exigía el consentimiento de la Cámara de Senadores, ante el receso de la Cámara podía designarlo el presidente, lo facultaba. En 1860 lo que establece es que esos nombramientos van a ser en comisión, ¿sí? ¿Qué significa? Como que se los designa, pero es latente hasta la conclusión del próximo periodo de sesiones, a menos que durante las mismas se dé el acuerdo que necesita esa designación, ¿sí? Bien, eso luego digo que cobra relevancia porque este fue el artículo que invocaba en su momento Macri cuando quería designar a 2 jueces de la Corte, estando en receso el Senado, ¿sí? Y bueno, se generó, como les contaba yo en la clase, una situación bastante compleja, institucional, con mucha grito, entre comillas, de la oposición, porque se entendía que no era este artículo referido a los jueces de la Corte, pero bueno, después, en
en ese momento el presidente retrocede y cuando el Senado entra en sesiones, ahí sí eleva los pliegos y reciben el acuerdo. Pero digo, lo que un poco comentaba yo ayer en la clase, esto de que en realidad todos los artículos de la Constitución en general son de alguna manera recorridos por la experiencia en nuestro país, porque somos un Estado que tenemos en algún punto una cultura que genera situaciones de crisis institucionales o políticas y que involucran artículos de la Constitución en todo momento, ¿sí? Por eso tenemos que estar atentos, como yo les decía en la clase, en las dos comisiones, a lo que está pasando en el contexto social, lo que está pasando en nuestro país, ahora que estamos cursando derecho constitucional, y por supuesto luego también, ¿no? Y ver cómo se comporta el texto constitucional con respecto a eso. Bueno, otro aspecto, a ver, algo que no les dije, los artículos que están puestos acá son los artículos de la Constitución actual. En el momento en que fueron reformados tenían otra numeración, digo, por si lo ven en algún texto, qué sé yo, por ejemplo, el 75 inciso 12, antes era el 67 inciso 11, ¿sí? Bueno, estamos usando la denominación del artículo actual, ¿sí? Incluso posterior a la reforma del 94. Bueno, la composición de la Corte. ¿Cómo está compuesta la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Yo jugaba mucho con ustedes la clase pasada, si sabían cuántos jueces integraban la Corte, ¿sí? Y muchos me decían 5 porque así lo establece la ley, aunque ahora hay 4 porque hay una jueza que se jubiló y renunció. Bueno, acá lo que planteamos en este punto es si es necesario que en la Constitución, en la letra de la Constitución, se establezca cuántos son los jueces que integran la Corte, ¿sí? La Constitución de 1853 establecía cuántos jueces integraban la Corte, de hecho designaba que estaba integrada por 9 jueces más 2 fiscales, y en 1860 se decide como política legislativa constitucional suprimir la referencia a la cantidad de integrantes de la Corte. Es decir, la Constitución establece que la justicia va a estar organizada con una Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores, pero no refiere a cuántos jueces integran esa Corte, delegando esa determinación al Congreso. Así que el Congreso, por una ley, designe cuáles son los jueces o la cantidad de jueces que integran el órgano judicial cabeza de poder. Bueno, a partir de ahí se fueron dando distintas leyes, ¿sí? Que fueron variando la cantidad. Hubo luego alguna ley que estableció, eso lo van a ver cuando vean la composición de la Corte, que estableció que estaría integrada por 7 miembros, luego por 5. En el gobierno de Menem se la eleva a 9, ¿sí? Miembros. Luego, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se vuelve a reducir la cantidad a 5, con cláusulas transitorias, porque estaba de 9 a 5, hay que pasar a partir, garantizando la inamovilidad de los jueces, eso lo van a ver todo cuando se vea la unidad respectiva, pero digo, no fue, digamos, uniforme durante el paso del tiempo la cantidad de jueces que integran la Corte, y además es un tema recurrente en cuanto a que en distintas oportunidades el gobierno de turno pone en discusión cuánto debe ser o cuántos deben ser los jueces que integran la Corte. Acá también podríamos establecer si esa ley debe o no establecer alguna cuestión relativa a la cuestión de género, ¿sí? Si está bien que la Corte sea compuesta solo por varones, o si necesariamente debieran haber mujeres, o debiera respetarse la igualdad de género en esa situación. Bueno, son discusiones que se pueden dar en el marco legislativo porque lo habilita este artículo 108, que delega en el Congreso, en materia legislativa, la determinación justamente de cuántos jueces son los que deben integrar el alto tribunal, ¿sí? Judicial. Acá tenemos otra cuestión que tiene que ver con las autonomías provinciales. Vuelve a plantearse claramente esta situación.
El artículo 1853, perdón, la Constitución de 1853 preveía, vamos a hablar un poquito antes, otra cuestión que se plantea en la Constitución es distribuir los temas de competencia entre la justicia federal y la justicia provincial, ¿sí? Entre los temas que incluía como de competencia de la Corte Suprema, de la Justicia Federal, estaba la resolución de los conflictos que se suscitaran entre poderes públicos de una provincia. Ejemplo, si hay un conflicto entre un poder ejecutivo provincial de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de La Pampa y el poder legislativo de la misma provincia, o sea, supongamos que el conflicto se da en La Pampa y hay un conflicto entre el poder ejecutivo, un conflicto de poderes entre el poder ejecutivo de la provincia de La Pampa y el poder legislativo de la provincia de La Pampa. Quien debía resolver ese conflicto de acuerdo a lo que establecía la Constitución del 53 era la justicia federal, o sea, la justicia que estaba bajo la administración del Estado Nacional. Algo que claramente no iba a contrapelo o se llevaba de patadas con lo que sería la autonomía provincial, que resuelva sus propios conflictos la provincia. Por lo tanto, la reforma de 1860 elimina esa materia competencial y la devuelve a las competencias provinciales. Por lo tanto, son los estados provinciales quienes resuelven sus propios conflictos de poderes suscitados en el marco de la propia provincia. Distinto es el caso de un conflicto entre una provincia y otra provincia. Ese sí es competencia federal, pero es entendible. Hay dos provincias que están en conflicto. ¿Cuál la va a decidir? No pueden decirla una u otra. Ahí sí la competencia federal es clara y necesaria aparte, ¿sí? Pero no cuando el conflicto de poderes involucra a dos poderes de una misma provincia. ¿Mm? Bueno, en la reforma de 1860, en lo que tiene que ver con la reforma, ¿se acuerdan que ayer vimos el proceso de reforma de la Constitución? Y una de las cuestiones que vimos es que para que se pueda llevar adelante la reforma, debía el Congreso declarar la necesidad de la reforma, y dijimos que eso lo hacía a través de lo que llamamos la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución. Lo que establecía el artículo 51 de la Constitución originaria era que la iniciativa para esa ley, quien podía presentar el proyecto de reforma constitucional, era exclusivamente en el Senado, como Cámara de Origen, ¿sí? Bueno, esa cláusula se suprimió en la reforma de 1860, con lo cual puede tener origen tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y también suprimió una cuestión que tenía que ver con facultades del Poder Ejecutivo de arrestar personas. Ayer vimos una cuestión relativa a los poderes del Estado, sus competencias, sus autonomías, etc. Y claramente el arresto de personas es una facultad judicial. Pero el artículo en la Constitución de 1853 se facultaba al Poder Ejecutivo a arrestar personas aún sin declaración del estado de sitio. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, como todavía no lo vieron, les aclaro rápidamente, aunque igual lo van a ver con profundidad más adelante. Cuando se produce un estado de conmoción o de ataque exterior, el Poder Ejecutivo puede, o el Estado Nacional puede declarar el estado de sitio, ¿sí? Cuando se declara el estado de sitio, se reducen las garantías constitucionales y se refuerzan algunas facultades del Poder Ejecutivo. Entre esas facultades que se refuerzan del Poder Ejecutivo, actualmente cuando se declara el estado de sitio, es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo arreste personas y las traslade de un lugar a otro del país, claramente con la intención de desactivar los conflictos que puedan presentar, con opción del arrestado de salir del país cuando se lo van a arrestar. Pero el Poder Ejecutivo, durante la vigencia del estado de sitio, puede arrestar personas y trasladarlas de un punto a otro. Lo que tenía la Constitución de 1853 es que además autorizaba al Poder Ejecutivo a arrestar personas, pero aunque no hubiera estado de sitio, ¿sí? Bueno, esa facultad, que también hace al respecto de la división de poderes, etc., es eliminada con la reforma de 1860, ¿sí? Bien. Bueno,
estos son los aspectos más importantes que se modificaron en esta reforma. Como ven, el eje fue claramente, en buena medida, la incorporación de Buenos Aires, los respetos de las autonomías provinciales, tratar de mantener lo más garantizado la cuestión del federalismo, y más allá de esos ejes, los puntuales que fuimos viendo son los que están ahí. Después van a tener ustedes el power para verlo detenidamente. Incluso pueden hacer el ejercicio de ver cómo quedó en definitiva luego de las otras reformas cada uno de los artículos que estuvimos analizando. Bien, salgo un poquito de acá. Les pregunto, ¿alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Esta es una clase que a mí es la que por ahí no me gusta tanto porque es muy, de alguna manera muy esquemática, y encima nos tocó por la virtual, pero bueno, por lo menos para ir clarificando lo que está en el Power para que ustedes después lo puedan ver. Sí, Abel, ¿levantaste la mano? Sí. Buenos días, profe. Hola. Sí, la duda mía era el estado del sitio, no lo llevé. Claro, en realidad el estado de sitio, no te preocupes porque lo vas a ver después. Hay una unidad en la que se ve la declaración del estado de sitio, ¿sí? Lo importante es que ante determinadas situaciones de, como decíamos recién, conmoción interior, ataque exterior, el Estado Nacional puede, después van a ver cuáles son las autoridades que tienen competencia para declarar el estado de sitio, puede declarar el mismo, y cuando se declara el estado de sitio, que es un estado de convulsión, de conmoción, lo que provoca como efecto es que se reducen las garantías constitucionales, hay una reducción que tiene que ver con determinados aspectos, que se discute también cuáles son esas garantías, en qué extensión, etc. Y lo más importante para esto que estamos viendo ahora, se refuerzan las facultades del Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que puede arrestar personas y trasladarlas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con personas que generan el conflicto, que generan el tumulto, etc. Bueno, a partir de ahí puede darse esa facultad ese refuerzo de la facultad y arrestar y trasladar. Pero una cosa es que eso esté autorizado durante el estado de sitio, que está justificado a partir de la situación que provocó el estado de sitio, y otra cosa es que en cualquier momento de normalidad institucional el Poder Ejecutivo arreste personas. ¿Sí? Eso es la parte que vino la Constitución de la Reforma del 60 a corregir en algún punto. ¿Sí? Y a partir de ella, el Poder Ejecutivo, si no hay situación de declaración de estado de sitio vigente, tiene vedado arrestar personas. ¿Sí? Que era lo que permitía la Constitución original del 53. Bien, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer 5 minutos de descansito, así si alguien quiere ir al baño, descansar un poquito, no se desconecten porque no voy a admitir más, pero si quieren, hacemos 5 minutitos para refrescar un poquito y arrancamos de nuevo. ¿Sí? Así me doy cuenta que volvieron. Ahí va. Que no me abandonaron. Buenas. Hola. ¿Sirvió el recredito? Sí. A esta hora de la mañana. Bueno, continuamos. ¿Alguna inquietud o algo que quieran plantear antes de seguir? ¿No? Genial. Bueno, vamos a ver las sucesivas reformas, ¿sí?, que se habían planteado. Una es la de 1898. No, ahí, automáticamente me estoy salteando. La reforma de 1866. Esta reforma tiene
básicamente una sola finalidad, que es asegurar los recursos del Estado Nacional. No hay duda acá, ¿sí? Fíjense, lo que reforma la Constitución del 53, con la reforma de 1860, había establecido, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Que los recursos que el Estado percibía en concepto de exportación culminarían a partir de 1866, ¿sí? Y por eso teníamos esta cláusula que habíamos visto. La reforma de 1866 eliminó la referencia temporal, con lo cual esos impuestos siguieron conformando el Tesoro Nacional, ¿sí? Por lo tanto, la cuestión de esta reforma tenía que ver básicamente con eso. Única reforma, único aspecto modificado, y continuó en lo demás con lo que había quedado establecido a partir de la reforma de 1860, ¿sí? Luego está la reforma de 1898, que básicamente tiene también dos aspectos relevantes que introduce. La primera, una cuestión que tiene que ver con digamos, el desarrollo demográfico, ¿sí? El país o el Estado argentino en continuo crecimiento por esa época poblacional y demográfico. La Constitución del 53, en lo que hacía a la representatividad política, establecía que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que los diputados representan al pueblo de la nación? Por lo tanto, la cantidad de diputados es proporcional a la población. La Constitución de 1853 establecía un diputado por cada 20.000 habitantes, ¿sí? O fracción no menor, a 10.000. Con el aumento de la población, eso se convierte en una cuestión, digamos, imposible, y eleva en 1898 la reforma esa base mínima, estableciendo un diputado cada 33.000 habitantes o fracción no menor a 16.500. Y a partir de ahí lo que hace es delegar, ya no establecer, o sea, establece esa proporcionalidad y en la misma cláusula delega en el Congreso para que por medio de una ley modifique esa base de acuerdo al resultado de cada censo nacional, pudiendo aumentar, pero no reducir esa cantidad. ¿Se entiende? Entonces, en 1898 se establece una proporción que luego va a ser modificada, pero ya no por la Constitución, sino por la ley, lo cual es correcto también, sino cada vez que tenemos que modificar esa proporcionalidad, tenemos que modificar la Constitución. Esto también tiene que ver con lo que hablábamos ayer, que la Constitución no se tiene que meter en cuestiones que puedan llegar a requerir necesarias reformas solo para modificar aspectos que podrían ser fácilmente reglamentados por una ley nacional, con mayorías necesarias para que pueda haber consenso político, si queremos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, este año se va a hacer el censo. Ahora en mayo vamos a tener el censo nacional, que tendría que haberse hecho en el 2020 y que no se hizo por la pandemia. Los censos se hacen cada 10 años, ¿sí? Bueno, este año el censo que no se hizo en el de 2020 se va a hacer ahora en el 2022, y de acuerdo a lo que arroje, existe la posibilidad de que una ley del Congreso modifique la proporcionalidad. Lo que plantea la Constitución es que esa modificación legislativa nunca puede reducir la cantidad de diputados, pero sí puede ampliarla, ¿sí? Y la otra cuestión es la cuestión ministerial, ¿sí? Hacia el Poder Ejecutivo. La otra al Poder Legislativo, claramente. La Constitución del 53 creaba 5 ministerios y le asignaba una cartera a cada uno. ¿Qué significa? Bueno, que la Constitución decía, los ministerios son Ministerio de Economía, Ministerio, no sé, de Trabajo, de Seguridad, de Desarrollo Social y de Educación, por poner un ejemplo, ¿sí? Establecía el ministerio y la cartera, ¿sí? La cartera es de qué tema se ocupa ese ministerio. La reforma de 1898 elevó ese número de ministerios de 5 a 8, pero lo que hizo fue suprimir cuál es la materia de cada ministerio, dejando eso también delegado al Congreso, lo cual es absolutamente razonable, porque
los cambios que se van produciendo en el país muchas veces requieren que exista una cierta flexibilidad para modificar las estructuras administrativas del Estado y tal vez determinadas problemáticas requieran que exista un ministerio abocado a ellas y no una secretaría o una subsecretaría, etc. Entonces, en 1898 se dijo, bueno, el Poder Ejecutivo va a estar organizado con 8 ministerios y será el Poder Legislativo quien determinará de qué se ocupará cada ministerio, ¿sí? De hecho, eso es lo de la legislación a los efectos de establecer cuántos las carteras se mantienen. Después vamos a ver que hubo otra modificación. Y hemos visto a lo largo de todos estos años de democracia cómo ha ido modificándose la organización ministerial, y hemos visto que por ahí, no sé, el Ministerio de Cultura antes era una subsecretaría y ahora se convierte en ministerio porque se privilegia el aspecto de esa área de gobierno, o se crea el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, por un ejemplo. Bueno, es decir, también esas leyes que establecen modificaciones en cuanto a la organización de las carteras ministeriales habla un poco de cuál es la ideología del gobierno de turno, sus objetivos, sus prioridades, etc. Bien. Hasta ahí la reforma también del 98, bastante breve y tenía más que ver con una cuestión de funcionamiento del poder legislativo y del poder ejecutivo, ¿sí? Claramente. Luego vino la reforma de 1949, ¿sí? Acá es donde nosotros planteamos ayer que fue la reforma que incorpora las cuestiones o los valores que surgen a partir del constitucionalismo social, ¿sí? El respeto por aquellos sectores que se encontraban en situación de desventaja, tratar de apuntar a una igualdad real por sobre la igualdad formal de la letra de la ley, un Estado más activo en cuanto a generar políticas públicas que permitan equilibrar las desigualdades naturales, la igualdad de oportunidades, etc. Eso se vio plasmado, ahora vamos a ver, en la reforma de 1949, ¿sí? Por eso la reforma del 49, perdón, planteaba un nuevo preámbulo, planteaba la consagración del principio de la función social de la propiedad, lo que veíamos ayer, incluía la garantía del habeas corpus, incorporaba otros nuevos derechos sociales, ¿sí? Acortaba los mandatos de carácter electivo. Hasta ese entonces, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tenía una duración de 6 años en el cargo y se reducía a 4. En ese momento, la elección del presidente y vicepresidente era indirecta y se establecía la elección directa del presidente y vicepresidente. Ustedes dirán, ¿qué es una elección directa y una elección indirecta? Bueno, la elección indirecta del presidente implica que el ciudadano vota electores, ¿sí? Y esos electores, que van a ser mayoría o minoría de cada partido de acuerdo a los votos que haya recibido, eran los que después elegían al presidente y vicepresidente. Bueno, en la Constitución del 49 se proponía eliminar la elección indirecta y plantear el proceso de elección directa del presidente y vicepresidente, y la incorporación de la posibilidad de reelección para el presidente y vicepresidente, cuestión que estaba vedada en la Constitución de 1853-60. Fíjense que estas dos cuestiones, la de elección directa del presidente y vicepresidente y la incorporación de la posibilidad de reelección, que luego quedaron sin efecto cuando se anula la reforma del 49, retoma en la reforma del 94 y es lo que tenemos actualmente, ¿sí? Bien. Esta reforma tuvo condimentos políticos, digamos, fuertes, un enfrentamiento entre las dos fuerzas mayoritarias por entonces, radicalismo y peronismo, discutía la inconstitucionalidad de la ley 13233, que era la ley declarativa de necesidad de la reforma, ¿sí? Esa ley declarativa de necesidad de la reforma había sido sancionada con la mayoría de los 2/3 de los miembros presentes, ¿sí? Y no de los totales. Si se hubieran computado los totales, no se hubiera alcanzado esa mayoría. Entonces,
en la oposición en ese momento, el radicalismo planteaba la inconstitucionalidad de esta ley, ¿sí? Bien, no lograron el objetivo, a lo que planteamos ayer, se levantan, se apartan de la convención y se vota la reforma con esa mayoría. Pero el gobierno de facto de 1956, la famosa Revolución Libertadora, deja sin efecto la reforma, en realidad del 55, creo que se llama, deja sin efecto la reforma de 1949 y queda subsistente el texto original del 53 con las enmiendas de 1860, 1866 y 1898. ¿Sí? Entonces, en 1956, el gobierno de facto, nacido en 1955, deja sin efecto esa reforma. Pero en 1957, aún durante el gobierno de facto, y con una, digamos, especie de simulación de convención, deja sin efecto, como decíamos, la reforma del 49 y plantea también, perdón, se los dije mal, iniciado el debate de la convención, esta que decía yo que era en algún punto simulada, plantea entonces la de dejar sin efecto la reforma del 49 y la validez del decreto mediante la cual se convocaba a esta convención del 57 y los dos planteos fueron desestimados, ¿sí? Con lo cual los convencionales también en este caso se retiran y la convención queda trunca, pero cierra las deliberaciones logrando aprobar únicamente el artículo 14 bis, ¿sí?, en su actual redacción, y la modificación del artículo 75, inciso 2, que tienen que ver con los derechos laborales, ¿sí? Entonces, la reforma del 57, ¿sí?, incorpora el artículo 14 bis, que lo que habíamos visto era esto de que el párrafo primero incluya los derechos individuales de los trabajadores, el segundo los colectivos y el tercero los derechos de la seguridad social y de la protección familiar, y le agrega a las facultades del Congreso, ya tenía la de dictar el Código Civil, el Código Penal, le agrega la posibilidad de dictar el Código del Trabajo y de la Seguridad Social. Ese Código del Trabajo nunca se dictó, no existe el Código del Trabajo, lo que existen son las leyes del trabajo, ¿sí? O sea, en vez de tener un código, como es el Código Civil o el Código Penal, en materia laboral existe la Ley de Contrato de Trabajo y después una serie de leyes, como puede ser la Ley de Riesgo Laboral, la conocida como accidente de trabajo, y otras leyes que tienen que ver con de sindicalización, etc. Luego hubo un intento de reforma en 1972, tomó como nombre Estatuto Fundamental, era en el marco de un gobierno usurpador de 1966, y pretendía introducir determinadas reformas, que todas iban más o menos bastante a tono con lo que había pasado antes, es decir, reducción y unificación de los mandatos del Poder Ejecutivo, elección directa, agilización del trámite de sanción de leyes, enjuiciamiento de jueces de tribunales inferiores, pero este intento de reforma, el estatuto que decíamos fundamental, preveía que las enmiendas iban a regir hasta 1977 y que si una convención no decidía su incorporación definitiva o su derogación antes de un plazo que era el 25 de agosto del 76, la vigencia se iba a prorrogar hasta 1981. Pero se produjo el golpe de Estado de 1976, el último, la dictadura más sangrienta de la Argentina, que fue a partir del 24 de marzo del 76, aspecto que se va a conmemorar la semana que viene, y ese golpe de Estado impidió que esta cláusula operara, y la reforma, o el intento de reforma de 1972, quedó sin efecto, ¿sí? Por eso que cuando estudiamos las reformas de la Constitución, estudiamos 1860, 1898, perdón, 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. No tomamos ni 1949, que fue anulada, ni 1972, que fue otro intento de reforma que no prosperó. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos de las reformas que sí tuvieron efecto en el texto constitucional, repito, vamos a contabilizar la de 1860, la de 1866, la de 1898, la de 1957
y la de 1994. ¿Está claro? Bien. Y así llegamos a la reforma de 1994. ¿Sí? Esta reforma ya adoptada durante la vigencia del periodo democrático, surgido con posterioridad a la dictadura de 1976 a 1983, y que garantizó a la República Argentina un periodo de democracia que ya lleva casi 40 años, ¿sí? Afortunadamente, planteó varios aspectos de modificación, tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica, ¿sí? En la parte dogmática incluso se incorporó un capítulo completo referido a nuevos derechos y garantías, entre los que vamos a encontrar, por ejemplo, los derechos del consumidor, el derecho a la protección al medio ambiente, el habeas data, el habeas corpus, el amparo como garantías, los derechos políticos, los derechos de los partidos políticos, o considerar a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la República Argentina. Todo eso contenido como nuevos derechos y garantías, ¿sí? Que no estaban explicitados, si bien podíamos considerarlos como implícitos por el artículo 33. Y luego también tuvo importantísimas modificaciones en la parte orgánica, ¿sí? Como decíamos recién, ahí sí quedó plasmada ya la elección directa del presidente y vicepresidente, la reducción de sus mandatos, la posibilidad de la reelección, se modificaron aspectos relativos a la designación de los jueces de los tribunales inferiores, la creación del Consejo de la Magistratura, se eliminó como funcionarios enjuiciables por piso político a los jueces de los tribunales inferiores, se creó la jefatura de gabinete como modo de atemperamiento de la función del excesivamente presidencialista. ¿Qué más? Hubo, digamos, muchísimas reformas de carácter estructural, se le dio jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, con todo lo que eso repercutió en el sistema jurídico argentino. Así que bueno, esa reforma del 94 que no la vamos a analizar como analizamos las anteriores, ¿por qué? Porque ustedes la van a ir viendo en cada punto que vayan estudiando, van a ir analizando qué pasaba antes de la reforma y qué pasó con la reforma del 94, y porque además es el texto definitivo que tiene la Constitución, la van a ir viendo en cada uno de los aspectos. La clase de hoy lo que tenía como intención era que ustedes pudieran visualizar cuál había sido el recorrido de las reformas previas, cuáles habían sido los aspectos relevantes de esas reformas y por qué llegamos a donde llegamos en algún punto, ¿no? Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Porque ya con esto sí estaríamos finalizando la clase. Bueno, doy espacio. ¿Alguna pregunta? ¿Se aburrieron mucho hoy? Es brava esta clase es brava. Bueno, yo les voy a dejar, pero quería hacerlo para que ustedes puedan, después cuando recorran el Power, poder ir entendiendo un poquito más, porque si no me queda muy esquematizado y no se termina de entender por ahí bien, ¿no? Yo ahora, cuando termine la clase, les voy a subir se lo voy a publicar el Power, así ya lo tienen, lo pueden ver. Y bueno, la clase que la semana que viene continúan con la unidad 2, ¿sí? Creo que el profesor a cargo es el profesor Sebastián Linares, así que... explicar la referencia del 1949. Sería lo que dije con respecto a que esa Constitución se discutió al momento de que se la sancionó sobre cómo se habían computado las mayorías en la ley declarativa de necesidad de la reforma. ¿Eso me está diciendo? ¿O el contenido de la reforma? ¿Tenés para el micrófono, Oscar? Así entiendo la pregunta. Claro, en realidad lo que planteábamos es que la reforma del 94, del 49, fue la ley declarativa de necesidad de la reforma. ¿Se acuerdan que el artículo 30 establece que, digamos, que la ley declarativa de necesidad de la reforma debe ser votada con 2/3 de los miembros de cada Cámara? ¿Se acuerdan de ese artículo 30 que lo vimos ayer? Lo que no dice es si es sobre los presentes
o sobre la totalidad de los miembros de cada cámara. Que eso, obviamente, si hay ausencias en la sesión, cambia los cómputos, ¿sí? Bueno, cuando se sancionó la ley de necesidad de la reforma, en el intento de reforma de 1949, el cómputo fue sobre los miembros presentes, ¿sí? Eso fue discutido por la oposición y solicitaban la declaración de inconstitucionalidad de esa composición, lo cual no prospera y se vota igual la reforma y empieza a cobrar vigencia o sea, la reforma del 1949 estuvo vigente hasta que en 1955, con la Revolución Libertadora, el gobierno dictatorial, anula esa reforma y lleva adelante la de 1955. Eso fue lo que sucedió. Profe, hay un micrófono prendido. No sé de quién es. No alcanzo a ver porque son un montón. Fíjense cada uno. Y también le quería decir que una chica, una compañera le quería preguntar algo. Lo que pasa es que se escucha el micrófono. O que lo pongan en el chat, no hay problema si quieren. Espera un poquito si lo quiere escribir. Profe, ¿me escucha? Sí, Luciana. No, le quería hacer una consulta. Si pudo subir los PowerPoint de la comisión B. Sí, ya está subido. Ah, listo, porque no había corroborado, por eso le consultaba. Ya está ¿Y publicado. este PowerPoint también lo va a subir? ¿Cómo? ¿Este PowerPoint también lo va a subir? Ni bien termino la clase, ya lo subo. Ah, listo. Bueno, no, porque me quedaron unas cositas pendientes ahí sin escribir y por eso consultaba. No te preocupes, ya lo termino y ya lo publico. Listo, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, retoman la semana que viene y nos vemos en alguna otra oportunidad. ¿Listo? Entonces, chicos, gracias por toda la atención. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao.